Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí para darles una vez más el repaso de la semana pasada, pues no, a ver, martes fue nada más estuvo abierto mediodía, el miércoles 4 de julio, pues por supuesto fue feriado, entonces pienso que no era una semana en la que valía mucho la pena operar, tampoco es una semana en la que no valía la pena hacer el repaso, tampoco operé, no me parecía que valía mucho la pena operar, y ya retomamos con esta semana. ¿Qué ocurrió? Primeros 2 días de la semana, comportamiento lento típico de lo que nos viene mostrando Julio. Mercado lateral, mercado de poco volumen de transacciones, lento. ¿Qué ocurrió después? Hasta el miércoles, creo que incluso estuvo así. Ahorita, por supuesto, vamos a ver las gráficas. Ya el miércoles fue la primera reunión de Powell que tuvo. eh, Esa reunión se llama la reunión de la política monetaria semianual. Es muy importante. Y es cuando él la testifica frente al Congreso, frente a la Cámara de Representantes y creo también frente no se llama exactamente así, pero es como el comité financiero que se maneja directamente en el Congreso en Estados Unidos. Entonces hablan de temas de cuando piensa reducir la tasa de interés, cómo ve la proyección de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, hablan sobre el mercado laboral, hablan sobre la inflación, cuál es el objetivo, que se mantiene el 2% y demás. Yo me vi las reuniones, no sé aquí cuánto se las vean, se las recomiendo mucho. O sea, si ustedes están tomando en serio el operar el mercado, sobre todo el SP 500, que es el que les estoy mostrando, entender el cambio en esos indicadores macroeconómicos es vital para entender también cuál es el impacto probable y no necesariamente tomar posiciones en función de lo que ahí está ocurriendo, porque no estamos haciendo inversiones de largo plazo, sino especulando con el precio en el muy corto plazo en el día. Entonces, no estrictamente la noticia es lo que nos da la oportunidad para tomar la entrada, pero sí le da sentido a lo que ocurre en la gráfica. Entonces, si yo ya sé que el miércoles o el jueves fue la reunión semianual de política monetaria y veo un comportamiento alcista y observo los resultados de lo que se habló o qué era lo que estaba diciendo Powell, le doy sentido a eso que está ocurriendo. O también esa falta de sentido me lleva a interpretar que lo que ven los inversionistas dista de lo que está ocurriendo en la economía realmente en el país. Entonces me parece ese análisis importantísimo que recomiendo que hagan. Ahora, ya hablar estrictamente de lo técnico, pasamos aquí a la gráfica. Esta es la gráfica macro. Ya sabemos que no es nuevo. Bueno, también importante, esta semana hubo dos noticias muy importantes, además de la reunión de Powell, y es el índice de precios al consumidor anual, es decir, la inflación, el cambio en el índice de precios al consumidor año a año, y el índice de precios a los productores mensual y los reclamos de desempleo. Entendiendo eso, seguimos en máximos históricos. Cada semana estamos en máximos históricos, aunque la verdad ya se había puesto muy lento el mercado por acá, muy lento en julio. Es un comportamiento que tiende a ser estacional porque es el verano en Estados Unidos y demás. Entonces ahí la clave es no desesperarse porque los días buenos llegan y vamos a ver precisamente lo que ocurrió el miércoles, sobre todo el jueves y el viernes. Creo que el miércoles fue completamente lateral, pero no me lo sé de memoria. Ya lo vamos a ver. Pero bueno, iniciando la semana, vemos que el viernes acababa con un comportamiento fuertemente alcista y simplemente nos marcaba este máximo histórico y este lo marqué como el punto mínimo del premercado. No hay más áreas que marcar. ¿Por qué? Porque hacia atrás no tengo referencia de absolutamente nada. Estoy en un máximo histórico. Entonces se simplifica el análisis técnico, pero también se complica la proyección de las posiciones, porque hasta dónde puedo tomar una entrada. Si no estoy en medio de estas dos áreas, ¿hasta dónde me puedo ir? ¿Hasta el infinito? ¿Hasta un número cerrado? La recomendación normalmente es un número cerrado o utilizando como contraste el tamaño de las corridas. Pero bueno, eso es un análisis técnico mucho más detallado en el que no voy a entrar en este momento. Estas áreas, por supuesto, estas que ven acá, las marqué fue en lo que siguió de la semana, pero en este día pues no había mucho, que sería el 8 de julio. Vamos entonces a la gráfica de 610 transacciones, a hacer el repaso completo. Estamos aquí en 610 y vean, ya justo antes de la apertura, el mercado estaba haciendo un nuevo alto. Entonces, como referencia únicamente este nivel de precios anterior. El mercado ya iba fuertemente alcista. ¿Qué ocurre? Vamos a mostrar de una vez al día, no voy a ir así como avanzando poco a poco. Este obviamente lo he marcado después, este no estaba aquí. El mercado sobreextiende, yo no anticiparía el retroceso profundo, pero ¿por qué tengo ahí marcada una X? Porque no alcanza a llegar. No alcanza a llegar justamente a ese nivel de precios. Aquí cuando hago un poco más de zoom, ya le voy a quitar esta X para que vean exactamente eso. A ver si es una línea ya.
aquí no alcanza a llegar, si ven que no llega justo a la zona de retroceso profundo, pues nada, o sea, no hay posición lastimosamente. Esta sí me parece muy buena. De nuevo, hagan caso omiso a esta área se pone después. Entonces, al no estar aquí y marcar este nuevo alto, pues técnicamente, por supuesto, este es un muy buen trade. El mercado avanza hasta la banda externa, que es lo que el contexto y la posición requieren. Después llega la banda externa y aquí también podría haber un buen trade y no logra continuar y falla. Sobreextiende, retroceso profundo, no llega a la zona de retroceso profundo, no habría forma de tomar la posición y aquí ya estamos en el máximo del día anterior. Entonces tomar posiciones enfrentándome a esa área no vale la pena. Ya una vez rompe podría estar este trade. ¿Cuál es el problema? Que dada la sobreextensión no anticiparía el retroceso profundo, por supuesto. Pero el retroceso profundo estaría detrás del área. Entonces aquí hay dos opciones. O yo me voy de arriesgado y entiendo que el área es importante porque es el máximo de la sesión anterior y tomo la posición en corto. Por supuesto, obviamente funcionaría. O me voy del lado más conservador dentro de que tampoco está mal. Simplemente depende del nivel de riesgo que cada persona quiera asumir. Y lo que hago es no tomar la posición, sino esperarla en el punto apropiado y ser muy disciplinado con las reglas, sino que sería en retroceso profundo y al ver que está por encima del área, pues optar por no tomar la entrada porque me enfrentaría a esa área, ¿vale? Estaría bien, en el área perfecto, funciona, sobreextiende de nuevo, retroceso profundo y 3 intentos y no logra continuar. ¿Qué significa eso? Que puedo gestionar la posición, por supuesto, y me evito una pérdida y el mercado fallaría para mantener ese recorrido. Por eso, después de 3 intentos, siempre recomiendo yo gestionar. Es extraño que el mercado dé una posición y le esté costando tanto continuar a favor de esa posición, en este caso tendencial, cuando es tan claro el impulso. O sea, si el impulso es claramente bajista y está ocurriendo lo técnicamente apropiado, que es que sobreextiende y voy a tomar la posición en retroceso profundo, ¿por qué le cuesta tanto arrancar? Entonces, entre 3 intentos y ver que el mercado no lo logra, gestiono y me evito una pérdida, que evidentemente ocurriría. ¿Vale? Después llega acá, pues por supuesto aquí no hay posición, el mercado sería enfrentarse a esa área, no vale la pena enfrentarse a esa área, saben que se los digo constantemente, después rompen un nuevo mínimo, sobreextiende, no desacelera y además falla para continuar, tampoco hay posición allí. Y el mercado aquí acaba con una leve intención alcista, aquí sería lo mismo, llegaría a retroceso profundo, pero me enfrento al área y no vale la pena, entonces no recomendaría tanto esa entrada. Entonces el lunes realmente es un día complicado, una posición aquí un poco adaptándose más a la estructura que dentro de unas reglas precisas, una muy buena posición que funciona el primer recorrido, o sea, el recorrido mínimo potencial que uno toma frente a esa entrada, que es banda media, irse hasta la banda externa y no más que eso. Y no dio mucho, entonces, ¿qué es lo que hay que evitar? Que en un mercado de estos yo pierda todo mi dinero intentando justificar posiciones cuando no las hay. Listo, eso es lo más difícil. El martes, mercado completamente lateral, ahí no hay mucho que decir. Arranca alcista, por supuesto. El mercado empieza con esa intención alcista. Aquí podría ir una posición a la banda media, pero ¿cuál es el problema? No tengo un nuevo alto. No hay un comportamiento evidentemente tendencial, pero sigue habiendo como esa presión. Y aquí sí podría haber un trade. Ahora, ¿por qué no lo recomiendo? La reunión de Powell fue realmente el martes. Me acordé por esta estructura que sé que la dio el martes que yo estuve dando clase con el mercado en vivo. Eh, no va porque a las 9 empezó a hablar Powell y nadie quiere estar operando cuando habla Powell porque nadie sabe qué vaya a decir y puede reventar el mercado y volverse errático e ir en cualquier dirección. Ahora, finalmente no lo hizo, pero así como hoy no se comportó de manera errática y volátil, hay momentos en los que ha hablado Powell que yo de primera mano he visto que se comporta de esa manera. Al no saber porque nadie es adivino, pues es mejor no hacerlo. ¿Y qué ocurre en todo el día? Mercado lateral clásico. Dos áreas definidas, ir de soporte a resistencia, de resistencia a soporte. Aquí intenta romper, pero no mantiene el recorrido. Y vean cómo todo el tiempo está alrededor de este nivel de precios, que era el máximo histórico previo. Bueno, el punto promedio entre este pivote y este anterior. Esta obviamente no estaba, esta va en los próximos días, pero estaba todo el tiempo como abrazando alrededor de esta línea. Eso es lo que se llama un mercado de regresión media, donde rompe pero no continúa y se devuelve y siempre está alrededor de un punto medio. En este caso es un mercado lateral muy clásico, define mejor las áreas aquí, aquí intenta hacer un nuevo alto, no lo logra, no desacelera, entonces no hay posición como rompimiento legítimo, que es una entrada válida en esa secuencia lateral. Vuelve al soporte, aquí hay una buena posición. Si yo estoy operando con un contrato, pues por supuesto voy por el recorrido mínimo, que es al punto medio, en donde esas posiciones funcionan muy bien ese punto medio, que vendría siendo el nivel de precios importante del día anterior.
Y si estoy operando con múltiples contratos, pues igual también ahí está mi recorrido mínimo potencial y la manera de gestionar en un mercado lateral es, me llevo mi primer target en el punto medio y una vez ya me llevo el primer target significa que el mercado ya ha superado ese punto medio, solo le resta llegar al otro extremo, entonces dadas esas condiciones paso inmediatamente a break-even, anticipando que el mercado no se debería devolver y si se devuelve, pues prefiero salir con la posición gestionada. Eso para un mercado lateral, cuando es mercado tendencial, dependiendo del tipo de tendencia, los contratos y los targets se gestionan diferente. Entonces ahí solamente les estoy dando el ejemplo del mercado lateral. Después se pone ya lateral muy cerrado. Aquí yo no recomiendo absolutamente nada. No hay un recorrido claro y este sería como la última posición técnica dentro de esta lateralización clásica. El mercado no alcanzaría a llegar al punto medio y fallaría. El resto sí funcionó muy bien ese punto medio, entonces ahí estarían esos targets. Ya para el miércoles es cuando se pone bueno. Y a esto es a lo que me refiero cuando les digo que hay que tener paciencia. Cuando el mercado no está claro, bueno, en este caso sí estaría claramente lateral, entonces se podría operar de forma eficiente, pero hablo por ejemplo del lunes. El lunes es un día complejo y es donde hay que evitar perder dinero. O sea, el conservar el capital es una tarea incluso tan importante como el yo querer, obviamente, llevarme a posiciones en target, pero el aprender a preservar el capital, que es entender cuándo no me meto en problemas si no se cumplen las reglas y el contexto no es adecuado, es casi tan vital como el ser disciplinado con la posición que opero. Entonces tengan eso muy en cuenta, el preservar el capital es vital. Eso sí, cuando la posición cede, ahí hay que estar y hay que ser disciplinado. El mercado aquí podría mostrar una posición técnicamente válida. Este es un excelente retroceso profundo, pero ¿qué pasa? Pues es que me estoy enfrentando al nivel máximo de la sesión anterior. Obviamente no quiero eso. A ver, quito esta flecha. Después rompe aquí y este sí antes no era ningún nivel de precios importante. Entonces esta posición perfectamente puede ir en retroceso profundo, pero porque es que muchas personas, pues por lo menos que estudian conmigo, justificaron esta posición. Pero ¿cuál es el problema? Que si yo quiero tomar una posición en retroceso profundo, necesito ver que el mercado sobreextienda, como esto, que sobreextienda. Y aquí no hay sobreextensión. Entonces, la lógica de ese comportamiento para tomar ese retroceso profundo es que yo opto por esa posición porque el mercado va sobreextendido. Entonces, esa sobreextensión, ya sea de sobrecompra o de sobreventa, tiende a ser compensado con un retroceso profundo porque se retiran un gran número de posiciones ya que va muy extendido independientemente de la dirección. Se retiran muchas posiciones, el mercado compensa en ese retroceso profundo, pero la expectativa no cambia. Entonces se justifica tomar la entrada, pero aquí al no haber sobreextensión, no hay ese fuerte impulso que compensar y por lo tanto esta posición no vale la pena, ¿vale? El mercado aquí poco a poco da una tendencia tranquila, aquí puede haber un buen trade ya que esto significa un quiebre al comportamiento estructural previo, aquí buenas posiciones a la banda media anticipando que llegara a este nivel de precios y ahora sí se pone bueno, entonces aquí es cuando les digo, con paciencia llegan los buenos trades. No tienen que operar todos los días. Si el lunes no tomaron ningún trade está bien. ¿Por qué? Porque llega el miércoles y les regala esta posición. Aquí sí sobreextensión, retroceso profundo. ¿Hasta dónde puedo ir? Pues ya depende de cada uno. Pueden escoger 5.680, por ejemplo, y llevarse el target hasta acá. Espectacular. Aquí puede haber una posición en la banda media. Mi stop, cuando uno opta por una posición en la banda media, es detrás de esta zona de retroceso profundo. Pues funciona perfectamente. ¿Qué hace después? Sobreextiende. ¿Y qué pasa cuando sobreextiende? Retroceso profundo. Excelente trade. A esto es a lo que me refiero cuando hay que tener paciencia. Los trades llegan, pero lo que no puedo hacer es ponerme como loco cuando el contexto no es apropiado. Hablo de los primeros 2 días de esta semana y de las 2 semanas anteriores, que incluye las últimas de junio y la primera de julio, donde el mercado es muy, muy lento porque todo el mundo está de vacaciones y hay muchos feriados, entonces hay que evitar meterse en problemas. Excelentes posiciones estas de acá. Aquí también, porque este máximo todavía no estaba marcado, excelente posición en la banda media, el mercado hace tendencia tranquila y avanza. Y finalmente aquí ya sobreextiende y podría venir un retroceso profundo, pero dudo que estén operando porque aquí ya cierra el mercado a las 3 de la tarde hora Colombia, 4 p.m. Nueva York. Entonces, pues esta posición dudo que la tomen, creo que nadie estaría en ella, pero a ver, aquí tienen targets, o sea, por montones. Y aquí hay mucho que hacer. Hay que tener paciencia, hay que tener disciplina, hay que seguir las reglas y entender muy bien el contexto. Esto no es fácil, esto es difícil, entonces requiere todo eso. Aquí, ¿qué pasa?
índice de precios al consumidor anual. Cede la inflación, pues a ver, cede relativamente, pasa del 3,1 al 3%, está cediendo, eso sí. Y pues eso implica que hay una gran subida del mercado que se compensa inmediatamente casi que a la apertura, simplemente la distancia no es mucha, son unos cuantos puntos de mercado. Entonces, pues esto se debe a ese impacto del comportamiento del índice de precios al consumidor, que marca, por supuesto, de nuevo, y no es extraño, un nuevo máximo histórico. El mercado retrocede y le cuesta agarrar el ritmo. Aquí no se metan en problemas, no hay nada que hacer aquí, no hay nada interesante, no hay ningún trade que valga la pena. Aquí es lo mismo, me podría justificar este retroceso profundo, pero no está sobreextendiendo, por lo tanto no hay posición. Y esto es más bien desordenado, casi que una hora en ese desorden hasta que finalmente rompe muy fuerte y da el retroceso profundo y falla. Aquí falla, honestamente. Viene muchísimo más atrás y responde a la banda externa opuesta. Así como ven que funciona en el día anterior, hay momentos en los que falla y hay que adaptarse. Entonces, uno que hace, se adapta. Aquí esta posición excelente a la banda media. El mercado va en tendencia tranquila sin sobreextender. Posición en la banda media, mantiene su recorrido. Pero una vez sobreextiende, yo ya tengo entendido que cuando sobreextiende viene mucho más atrás. Entonces, puedo optar por irme por la banda externa. Cuando el mercado rompe un poco la banda externa y desacelere, o esperar un desgaste, una posición secundaria, que es completamente válido. El mercado aquí sobreextiende y dónde se puede tomar la posición cuando desacelera tal vez aquí, cuando rompe un poco, al igual que en el movimiento anterior, la banda externa. Funciona perfecto, después está esta posición acá que me parece muy complicada, muy rápida. No creo que dé mucho espacio ahí para tomar el trade, pero este sí, aquí claramente un comportamiento de desaceleración, adaptándome en función de la secuencia previa. Ese sí es un poco más complejo y esto ya sería en otro contexto que se llama ondas semicirculares amplias. El mercado avanza, rompe estos niveles ya saben cuáles son los que he puesto acá. Máximo de los otros días, máximo aquí del día anterior. No es un nivel de precios importantísimo, la verdad, pero ustedes saben que no soy partidario de enfrentarme a las áreas, sino de utilizarlas como punto de apoyo. Entonces, en lugar de tomar este trade, opto por este. Preferiría tomar este de acá. Y funciona perfectamente hasta dónde? Hasta el punto máximo también de días anteriores. Por eso es muy importante marcar esas áreas. Este era el punto máximo del lunes o del viernes, si no me equivoco. Sí, el lunes y el viernes también fue. No, ese era máximo histórico. Del lunes. Y pues uno proyecta hasta allí, funciona espectacular y después queda ese mercado lateral, sin muchas posiciones, sin mucho que hacer. Rompe aquí en nuevos mínimos, pero no logra mantener ese recorrido. Y aquí pienso que hay un muy buen trade, sobreextiende, uno anticipa el retroceso profundo y falla. Como pueden ver, la mayoría de veces funciona, pero no significa que no falle. Ningún trader lo hace perfecto, ni ninguna posición funciona el 100% de las veces. Esta es técnicamente válida y falla. Pero aquí, por ejemplo, se pueden adaptar, hay otro muy buen target, posiciones a la banda media excelentes, que dan los 4 puntos aquí a la banda externa, y si uno se adapta, puede buscar un contexto mucho más amplio y optar por esas posiciones también de esa manera. Después aquí ya es un comportamiento muy lateral, no hay mucho que hacer honestamente, más allá de operar los extremos, sobre todo el nivel de precios de resistencia, anticipando que el mercado viene de un fuerte impulso bajista y de marcar un máximo histórico que nace de la noticia de la inflación. Entonces uno puede optar más por tomar posiciones en la resistencia que sobre el soporte en contra de ese impulso. Ya para el día viernes, perdón, el mercado sigue lateral o por lo menos abre lateral. Vean aquí, o sea, sigue exactamente entre las mismas áreas, pero rompe fuertemente alcista. No hay posición acá, no me quiero enfrentar a ese nivel de precios. Aquí no me quiero enfrentar al área. Además, si no estuviera esa área, no hay sobreextensión, no recomendaría el retroceso profundo y no desacelera aquí. ¿Por qué? Porque después si viene el contexto que uno busca, sea la banda media o sea el retroceso profundo o lo que sea, vean, sobreextensión, retroceso profundo, espectacular trade, funciona a la perfección, sobreextiende, retroceso profundo, clara desaceleración, si de pronto este se les fue porque fue muy rápido, aquí desacelera muchísimo mejor. Esto es de paciencia y es de disciplina y de saber cuándo no me meto en problemas y recuerden, preservar el capital y cuando se da la posición, estar ahí adentro. Algunas veces fallará, la mayoría funciona, es así de sencillo. Y esto aplica también para cualquier otro sistema de trading. Les estoy mostrando cuál es desde mi perspectiva y desde la forma en la que yo veo el mercado, qué posiciones se dieron. Pero así como hay hay muchas otras formas de operar, con volumen, sin volumen, con RSI, con MACD, no sé, con otros 1000 indicadores que sirven para soportar el análisis del comportamiento del precio
que tendrán sus reglas y se puede operar también perfectamente. Yo utilizo otro set de indicadores, pero se aplican los mismos principios independientemente del tipo de estrategia que yo escoja. Aquí entonces funcionan excelente estas posiciones, incluso esta también podría ser muy buena. Sigue su comportamiento sobreextendido, aquí no alcanza a llegar al retroceso profundo, aquí ya lo hace, pero pues hace muchos intentos y con estos intentos pues me permiten una gestión, son 4 intentos, 1, 2, 3, 4. Puedo reducir mi target ya después de tantos intentos o optar ya, por supuesto después de 3 intentos ya el stop está gestionado y me evito una pérdida, o sea, esto no sería una pérdida completa. Después aquí sobreextiende y creo que da un muy buen trade, no da los 3 intentos y este falla, listo. Funcionan dos, falla uno. La probabilidad juega a mi favor, pero no es infalible el trade. Funciona muy bien después de esta posición aquí. Claro, como no logra continuar bajista, veo este nuevo alto, posición en tendencia tranquila, banda media. Perfecto, espectacular ese trade. Sobreextiende y ante la sobreextensión llega justo al máximo histórico. Por eso es que yo no me enfrento a las áreas, aquí no hay trade. ¿Por qué? Pues porque está en el máximo histórico. ¿Cómo me voy a enfrentar? ¿Y cómo yo voy a pretender romper un área tan importante como esa? No, simplemente no me enfrento a ella y vean cómo falla y sirve. ¿Por qué? Sirve como claro ejemplo de por qué yo no recomiendo enfrentarse a las áreas sino utilizarlas como punto de apoyo. Después sobreextiende, retroceso profundo. ¿Y qué pasa con este trade? ¿Por qué lo marco así? Porque estoy debajo del área. De nuevo, esta área no era la más importante, es un área provisional que viene mucho más atrás, que viene siendo esta. No es el área fuerte, pues por supuesto es desde donde el mercado está cambiando su dirección, que es acá. Y a mí me parece no que no sea técnicamente válida, sino muy arriesgada porque está enfrente del área. Pero claro, esto no tiene la misma relevancia que este trade. Entonces, si alguno toma esta posición y me la justifica técnicamente, yo le digo, vale, sí, se está dando el contexto, el patrón se da, el punto de entrada se da, yo no me enfrentaría a las áreas, pero sí, técnicamente, si me voy a eso y yo anticipo que esa área no es importante y que como el contexto me muestra que está cambiando de dirección porque llegó al máximo histórico, pues a ver, yo lo llamaría una posición muy arriesgada que funciona perfectamente, pero técnicamente los parámetros se cumplen. El mercado aquí sobreextiende, posición un poco más atrás del retroceso profundo donde desacelera, si tiene un stop relativamente pequeño para la volatilidad, pues ahí probablemente se lleven una pérdida. Y después está este espectacular trade a la banda media que funciona muy bien al pivote anterior y ahí ya cierra el mercado, no hay nuevo alto, por lo tanto ya no habrían posiciones y ese sería el repaso de la semana. Espero que les sirva mucho, obviamente estos repasos se van a mantener. Suscríbanse, denle like, me sirve un montón. Y también voy a seguir con los videos de inversiones de largo plazo. Ya les subí el primero, recuérdenlo, sobre conceptos, primeros conceptos para saber cómo armar un portafolio de largo plazo, que de nuevo es complementario, no es excluyente hacer trading. Pueden hacer trading, que es el operar el día a día y destinar recursos para inversiones de largo plazo. Entonces, al yo ver que no son mutuamente excluyentes, por eso estoy hablando de ambos, porque pienso que al contrario se complementan. Si tienen cualquier pregunta, la pueden hacer en los comentarios y que estén muy bien. Hasta luego.